Queridos hermanos, queridas hermanas, bueno, ha pasado una semana ya y llegó el momento de una segunda entrega de esta nueva serie que hemos iniciado eh, con la guía del Señor de hablar de las costumbres del Maestro, que hemos denominado a esta serie de enseñanzas prácticas. No son enseñanzas teológicas, no son enseñanzas profundas. La, el objetivo de esto, de estas enseñanzas, es eh, conocer las costumbres del Maestro, las costumbres de nuestro amado Jesús y ver cómo podemos incorporarlas a nuestro diario vivir. Entonces, el objetivo de esto es poder incorporar las prácticas que con costumbre, que con hábito hacía el Señor Jesús, que con mucha frecuencia las practicaba, y entonces de esta manera poder comenzar a vivir en nuestra cotidianeidad, ¿verdad? Poder experimentar, poder vivir la libertad con la que el Señor caminaba, al- la grandeza con la que Él se manifestaba y poder experimentar en nuestras vidas las bendiciones, el poder de Dios en cada día de nuestras vidas. Y ese es el objetivo, aprender a caminar, aprender a vivir en esa dimensión espiritual del reino de los cielos. Porque la eternidad comenzó cuando el Espíritu Santo vino a morar en nosotros. Pero si no nos damos cuenta de que ese poder está en nosotros, si no nos damos cuenta de que su obra está completa, de que si no nos damos cuenta de que eh, de la manera en la que el Señor Jesús se movía, nosotros también podemos mover porque Él fue ejemplo para nosotros. Entonces no podremos realmente experimentar esa dimensión sobrenatural, esa dimensión del reino de los cielos, esa dimensión de amor, gozo, paz, esa dimensión de poder, liberación y sanidad. Así que ese es un poco el objetivo de esta serie. Y en esta oportunidad vamos a comenzar con esa segunda entrega, entonces, de estos hábitos, de estas costumbres del maestro. No sin antes pedirte, como siempre, que pongas en pausa este video para que entonces podamos entregar este tiempo que tú has dedicado para la escucha y la visualización de este video, y entonces tú puedas ser ese terreno fértil, preparado para que esta semilla pose en la tierra de tu corazón y traiga fruto al ciento por uno. Bueno, muy bien. La costumbre del maestro que vamos a estar tratando en esta entrega está muy íntimamente relacionada con la primera. La primera costumbre que analizamos en el primer video era la costumbre de aislarse, de buscar un tiempo y un espacio en soledad para entrar en esa presencia con Dios, con su Padre Celestial. Y esta costumbre que vamos a estar tratando en esta oportunidad está íntimamente relacionada, ¿verdad? Porque él no se apartaba para estar lejos de la multitud simplemente como un hecho en sí mismo de aislamiento, sino que se apartaba con una finalidad, con una con un objetivo muy claro, y era el de poder entrar en ese espacio de intimidad con su Padre Celestial. Entonces, hoy podemos decir que entonces él se apartaba para orar, se apartaba, ¿verdad?, para entrar en esa comunión con el Padre Celestial. Entonces, según la Biblia, según la palabra de Dios, ¿verdad? Según allí los evangelios que nos describen, nos dan a conocer la vida del maestro, vemos que
él tenía esa costumbre, ¿verdad?, de orar con mucha frecuencia. Y entonces la oración forma parte importante de la vida de Jesús y de su relación con Dios. Jesús oraba en diferentes momentos y en diferentes lugares. A menudo él, como habíamos visto en el video anterior, a menudo él se retiraba, ¿verdad?, a esos lugares solitarios, ¿sí?, como montañas, como desiertos, y allí entonces entraba en oración. Entonces, él también, vemos que él también oraba en momentos muy importantes de su vida, como antes de elegir a los discípulos, o durante la última cena, o antes de iniciar, ¿verdad?, ese sacrificio por el cual él había venido. Entonces, en este video vamos a hablar de la oración, y vamos a tratar de aprender del ejemplo de Jesús, ¿sí? Sí, y quiero comenzar, ¿verdad?, con una pequeña pregunta para la reflexión, porque la oración la vemos que era un aspecto muy importante, algo que el Señor lo hacía con frecuencia, como un hábito. Entonces, para él era muy importante, y evidentemente que la oración tenía poder, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué lugar ocupa la oración en tu vida? ¿Qué importancia tiene la oración en tu vida? Entonces, vamos a ver el hábito, la costumbre que Jesús tenía y cómo podemos seguirla. Y bueno, y mencionaremos algunos aspectos claves en cuanto a la oración, es decir, la frecuencia, los motivos, ¿sí?, y algunas enseñanzas respecto de la oración. Pero lo vamos a ver entonces desde una perspectiva práctica para poderlo aplicar en nuestras vidas. Entonces, dar respuesta a esto, ¿verdad?, ¿qué importancia tiene la oración en tu vida? Es una pregunta. Quizá la respuesta que nos salga automáticamente, ¿verdad?, es muy importante. Y sí, es muy importante, pero analizar su peso, analizar por qué es muy importante, preguntarnos, bueno, ¿por qué es importante la oración en mi vida? ¿Qué hace diferente cuando oro, cuando no oro? ¿Cómo me siento? ¿Cómo afronto mi diario vivir? Cuando oro, cuando no oro, ¿verdad? Ser consciente de eso hace que nosotros podamos hacer de la oración algo vivo y no algo automático, ¿verdad? Algo vivo y no algo automático. Sabemos que hay muchos tipos de oraciones. El año pasado estuvimos en los estudios bíblicos al principio de año más o menos, estuvimos trabajando o estuvimos viendo a ver el tema de la oración, ¿sí? Y vimos que habían distintos tipos de oración y vemos lo que la palabra de Dios decía respecto de la oración, y sabemos que hay oración de agradecimiento, oración de intercesión, oración por sanidad, ¿verdad? Pero entonces distintos tipos de oraciones, pero también está esa oración que es como una meditación, porque es entrar en esa dimensión espiritual, es entrar, ¿verdad?, en ese lugar santísimo, en ese lugar, ese aposento alto, y allí entonces dialogar con el Señor. Y porque la traducción o la definición de oración más común que conocemos, ¿verdad?, es orar, es hablar con Dios. Bárbaro, pero que esa oración no sea un monólogo, que esa oración sea un acto comunicativo, que esa oración sea
un ida y vuelta, un planteo, pero también escucho, expongo, pero también recibo. ¿Y cómo me hago eso? ¿Cómo logro eso? Cuando analizo, es decir, cuando pongo en consideración, cuando miro hacia adentro y miro, digo, ¿por qué la oración es importante en mi vida? ¿Verdad? Porque es el momento en el cual yo tengo para entrar en contacto con mi Padre Celestial. Y entonces ahí podemos encontrar muchas formas de entrar en esa oración. Y podemos cumplir, como veremos en la diapositiva siguiente, que la oración sea una parte constante de nuestras vidas. Jesús es nuestro ejemplo a seguir. Él nos mostró la importancia de la oración y lo hizo a través de su propio ejemplo, a través de su propio hábito constante de oración. Lo vemos en múltiples pasajes al Señor orando, ¿verdad? Con mucha frecuencia y en distintos ejemplos. Estos son simplemente algunos, ¿verdad? Algunos ejemplos de esos momentos del Señor. En Mateo 14:23 allí vemos que Jesús se retira a un lugar solitario para orar después de alimentar a una multitud. Entonces, después de momentos importantes, en Lucas 6:12, Jesús pasa toda la noche orando antes de elegir a sus discípulos. Entonces, también la oración como preparación, la oración antes de tomar una decisión importante, ¿verdad? Entonces, no sabemos con exactitud, la Biblia no lo describe con exactitud qué es lo que oraba el Señor, qué es lo que decía, pero podemos, ¿verdad? Con la inteligencia y la sabiduría que Dios mismo nos ha dado, podemos entrar en esos momentos y ver, imaginarnos, ¿verdad? Y percibir de alguna forma lo que el Señor decía, ¿no? Entonces es en Mateo una oración quizás de gratitud, de alabanza a Dios por haber podido alimentar a una multitud a partir de tan poco. Entonces una oración de agradecimiento, de dar la gloria al Dios vivo. Una oración después de preparación, una oración pidiendo guía, una oración pidiendo sabiduría, una oración para prepararnos para hacer la tarea, una tarea importante, tomar una decisión importante. En este ejemplo, ¿verdad? El ejemplo de la elección de los discípulos. Y después tenemos otros ejemplos cuando cuando el Señor, por ejemplo, oró en Juan capítulo 17 antes de su arresto. Y, y entonces también antes de momentos de angustia, momentos difíciles. Entonces la oración es la que nos da el consuelo, la oración es la que nos da la fortaleza, la oración es la que nos da la capacidad, la guía, la luz para tomar sabias decisiones. Entonces, y vemos que en Primera Tesalonicenses, ¿verdad? El apóstol enseña de orar sin cesar en todo tiempo. Entonces, como les decía hoy al principio, cuando nos miramos a nosotros mismos y vemos la importancia que tiene verdaderamente para nosotros y por qué es importante para nosotros la oración, podemos valorarla de una manera especial. Se transforma en nosotros en algo vivo y no algo mecánico. Y entonces toda nuestra diario vivir, todo nuestro transitar por el día, esas horas en las cuales nosotros estemos en vigilia, todo es una oportunidad para la oración, para la oración de agradecimiento, para la oración de pedir sabiduría, para la oración, aunque no tengamos la oportunidad de
apartarnos, ¿verdad? A un lugar solitario, pero así en nuestro interior nos podemos apartar y retraer hacia nosotros mismos, bloqueando todo el barullo que nos rodea por un instante para entonces apartarnos del mundo que nos rodea en nuestro interior, entrar en ese templo que es el templo del Espíritu Santo, la morada del Espíritu Santo, que es nuestro corazón, nuestro interior, y ahí entonces poder tener ese momento para la oración en nuestro corazón, con nuestra mente, con nuestra alma. Entonces, como les mencionaba, a partir de estos pasajes, si bien la Biblia no nos da las palabras que el Señor oraba, ¿verdad? Pero podemos entonces, como veníamos reflexionando, encontrar los motivos de la oración del Maestro, ¿no? Entonces, bueno, una oración para entrar en esa comunión, en esa comunicación con Dios. Cuando todo va bien, ¿verdad? También entrar en esa comunicación con Dios, en ese diálogo, en ese agradecimiento, en esa, bueno, en esa búsqueda, porque nos sentimos completos cuando entramos en ese estado, ¿verdad? De meditativo, en ese estado de oración, de intimidad, ya sea apartado físicamente en un lugar de nuestra casa que hemos apartado para la oración, o en un espacio del trabajo en la media hora, o no sé, si no, eso no es posible, apartarnos un momento en nuestro interior, ¿verdad? Entonces ahí nos sentimos, porque hemos vuelto a la fuente, nos sentimos completos, nos sentimos que nuestras fuerzas se van cargando, que nuestras energías van subiendo, nos sentimos en paz, en armonía, porque hemos vuelto, ¿verdad? Hemos vuelto a casa, hemos vuelto al lugar donde debemos estar en la presencia de nuestro Señor. Entonces también vemos la oración de agradecimiento, pidiendo ayuda, pidiendo fortaleza, ¿sí? Y buscando, ¿no?, la voluntad divina para nuestras vidas. Nuestros intereses a veces resuenan muy fuertes, nuestros anhelos resuenan muy fuertes en nuestro interior, pero debemos de siempre de buscar la voluntad divina, la voluntad de Dios para nosotros. A veces lo que nosotros queremos no es la voluntad de Dios. A veces lo que nosotros anhelamos no es el tiempo de Dios, no es lo que Dios quiere para nosotros, porque no nos va a hacer, Dios ve toda la película, nosotros vemos fragmentos, ¿verdad? Fotogramas nada más, pero Dios ve toda la película completa. Entonces, Él conoce más y reconocer la importancia de la oración en nuestra vida también nos da esa confianza para depositarnos completamente en las manos del Señor. Pero debemos de buscar diariamente la voluntad divina. ¿Cuál es su voluntad para mí? Como proyecto de vida, pero también en el día a día, ¿verdad? Porque el proyecto de vida puede resultar algo muy grande, algo muy inabarcable, pero ese proyecto se puede dividir, ¿verdad?, en etapas, en días. Bueno, el día de hoy, ¿cuál es su voluntad para mi vida? Y bueno, todos estos beneficios los obtenemos de la oración. El Señor lo sabía, el Señor practicaba, el Señor nos enseñaba con su ejemplo para que nosotros sigamos sus pasos. Entonces, ¿qué es lo que podemos aprender, verdad?, de todo esto que hemos estado hablando, que podemos aprender para, para nuestras vidas, para nuestro diario vivir. Podemos aprender entonces que las enseñanzas principales del Señor para
para nuestras vidas en cuanto a su ejemplo de la oración es que hay que orar con frecuencia. Es que es importante buscar esos lugares tranquilos, ¿sí? Por un lado, ¿verdad? Buscar esos lugares tranquilos en la medida de lo posible. Lo vimos en el video anterior, la importancia, los efectos positivos que eso tiene en todo nuestro ser, en nuestro cuerpo, en nuestra mente, ¿verdad? En nuestras emociones. Y hoy vimos también, bueno, que a veces eso, buscar un lugar tranquilo no es posible dependiendo del día, ¿verdad? Del lugar en los lugares en los que yo me muevo o donde me encuentro en el momento, pero sí, siempre es posible buscar ese lugar tranquilo en mi interior, en mi corazón, ¿verdad? Dentro de mí, porque recordemos que somos el templo del Espíritu Santo, somos la morada de Dios, somos, ¿verdad? Ese templo de carne en el cual el Espíritu Santo ha venido a morar. Y entonces, ahí, cuando yo me vuelvo consciente de eso, yo entonces puedo, ¿verdad? Encontrar ese lugar tranquilo dentro de mí. Y también mencionamos, bueno, que cuando eso se logra, el orar en todo momento, se vuelve posible. Toda mi vida se transforma en una oración o se va transformando paulatinamente en una oración. Y el saber entonces de por qué la oración es importante, el saberlo para mí, ¿verdad? De por qué la oración es importante en mi vida. ¿Es importante porque otro me dijo que es importante o es importante porque yo he comprobado sus beneficios? Es importante porque yo he experimentado la oración en mi vida y he experimentado sus efectos y he experimentado lo que eso produce en mí. Y entonces eso me da esa confianza en Dios para buscar su voluntad, para hacer su voluntad, para entregarme a Él en todo tiempo y lugar. Entonces, para ir cerrando esta entrega de esta costumbre del Señor, ¿verdad? Y para ir resumiendo todo lo que hemos estado hablando, comparto contigo unas cuestiones muy sencillas que tú puedes hacer para aplicar esta, esta costumbre del Maestro en tu vida. Este video, ¿verdad? Está dirigido, bueno, a todos los que lo quieran ver. Y sé que va a haber gente de oración, gente donde quizá lo que haya yo dicho le resulte obvio, pero también lo escuchará, ¿verdad? Gente nueva que se está incorporando al cuerpo de Cristo y bueno, y puede encontrar una manera práctica de incorporar esto que el Señor nos enseñaba a través de su ejemplo. Pero aún así, aquellos que ya tienen ese hábito incorporado, aquellos que ya la oración forma parte de su vida, siempre hay un nivel más profundo, siempre hay un nivel de mayor profundidad, de mayor introducción dentro de las cosas de Dios, ¿verdad? Porque en Dios no hay límites, en Dios siempre hay algo más. Así que también para ellos también va dedicado este video porque sé que puede resonar en alguno de los aspectos que hemos trabajado, que hemos mencionado. También puede resonar en aquellas personas que la oración
ya es un hábito de vida. Entonces, algunas aplicaciones prácticas, algunos tips prácticos para que la oración pueda transformarse en parte de tu vida es establecer un tiempo diario de oración, ¿verdad? Eh, toda, toda costumbre, para que se cree la costumbre, para que se cree ese hábito, ¿verdad? Necesita constancia a lo largo del tiempo y necesita una estructuración, es decir, que nosotros eduquemos a nuestra propia vida, ¿verdad? Para incorporar ese hábito, ¿no? Entonces, así es en todo con la creación de costumbre. Cuando nosotros queremos a una alimentación saludable, por ejemplo, no basta con comer sano un día y después y esperar resultados. Yo tengo que hacer de la alimentación saludable un hábito, entonces yo tengo que comer saludable todos los días y entonces ahí incorporo, bueno, primero voy acostumbrando mi paladar, ¿verdad? Los sabores a la nueva alimentación. Al principio me van a parecer quizá un poco extraños, un poco feos, pero después se va acostumbrando y voy incorporando eso y después ya se me vuelve natural. Con la oración pasa exactamente lo mismo, y para que eso sea posible, el establecer un tiempo diario de oración, ¿verdad? Sea la mañana, sea la noche, sea el mediodía, sea establecer un tiempo que sea para la oración. Entonces, comenzar de a poco es importante, sobre todo en aquellas personas que recién comienzan, que recién empiezan a experimentar todo esto, ¿verdad? No, hoy hablamos de orar todo el tiempo, bueno, pero entonces para que eso sea posible, primero yo tengo que comenzar pequeño. ¿Y cómo comienzo pequeño? Bueno, estableciendo un tiempo para la oración, un momento del día para la oración. Encontrar un lugar tranquilo, ya hablamos bastante de esto, ¿verdad? Y entonces orar en todo momento, bueno, encontrar momentos durante el día, ¿verdad? Que despierten mi interés por la oración, que me hagan acordar de Dios. Entonces, para agradecer, para pedir ayuda, para pedir confiando siempre en el Señor y en su poder. Entonces, la oración es un diálogo íntimo con Dios. ¿Qué debemos de hacer? Seguir el ejemplo de Jesús, nuestro Maestro, nuestro ejemplo a seguir, y cultivar una vida de oración constante. Eso transforma vidas. La oración transforma vidas. ¿Qué vidas transforma? En primer lugar, transforma mi vida, porque cuando yo digo la oración es importante para mí. ¿Y por qué es importante? Porque es donde yo experimento al Señor, es donde yo entro en intimidad con el Señor. Después puedo orar por una cosa, por un objetivo, por una petición, por una oración, por X o otro, pero lo más importante de por qué la oración es importante para mí es porque es el momento de intimidad con Dios. Que sea de bendición, que te haya podido dar una guía y que aquellos que ya la oración forma parte de su diario vivir puedan haber encontrado alguna luz para ir un poquito más profundo, para encontrar niveles mayores, porque en Dios todo es posible, porque en Dios no hay límites. Te bendigo y será hasta el próximo video, hasta la próxima entrega de otro video que nos enseña acerca de las costumbres del Maestro para vivir nuestro diario vivir en las dimensiones del reino celestial. Hasta la próxima, bendiciones, shalom.